Preparados para recibir la palabra de Dios, pido que los pongamos en pie para reverenciarla de esta manera. Buscamos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, del 35 al 42. Así dice la palabra. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias una vez más por tu palabra. Y queremos una vez más pues presentarnos delante de ella, Señor, con nuestros corazones y nuestra mente preparada y lista para recibirla. Ahora, Señor, bendición sobre nosotros, sobreabunde, Señor, para que así podamos, Señor, por medio de tu Espíritu, entenderla. Y que tenga sentido, Señor, todo lo que vayamos a hablar. Humildemente, Señor, nos postramos ante ti y reconocemos que eres tú, Señor, el único que puede saciar y alimentar nuestra alma. Eres el único que nos puede dar lo que necesitamos en todos los aspectos, Señor. Por tanto, pues queremos escucharte y hacerlo bien, Señor, y así glorificar y honrar tu nombre, Señor, por siempre. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Sé tú el centro de todo, Señor, lo que hablemos en este tiempo, Señor. A ti, Señor, dedicamos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Así podemos sentarnos. Una vez más, notamos y vemos, nos damos cuenta que según la lectura del texto que estamos leyendo, el capítulo 1, es el tercer día que Juan sale en busca y al encuentro del Señor, y continúa Juan el Bautista hablando acerca del Mesías, del Señor Salvador. Juan se encuentra en un lugar destacado cerca a la orilla, ¿no? Cerca del río Jordán, y sigue dando, como bien dije, dando testimonio acerca de Jesucristo. Sin embargo, mientras que el día anterior había sido dirigido a una multitud, a una cantidad de personas, y hablaba con un carácter indeterminadamente, hoy está dirigiendo y está acompañado por dos de sus discípulos, Andrés y el mismo escritor de este libro, ¿no?, del Evangelio de Juan, o sea, Juan mismo. Ahora, nos vamos a detener en Juan el Bautista, que dice, con sus discípulos. No busca Juan protagonismo para sí mismo. No tiene afán de buscar seguidores para él. Fija la mirada ¿en quién? En Jesús. Invita a sus discípulos a que no lo miren a él, sino que busquen, ¿no?, que sigan a aquel que solo puede dar perdón, aquel que puede salvar, aquel que puede dar la vida eterna. Centra su atención, ¿no?, y le dice a sus discípulos: este es el Cordero que necesitamos. Este es el Cordero de Dios, y de él debemos
dar testimonio. Quizás en el momento que decía, para Juan era bien cómodo, bien fácil decir, este es el Cordero de Dios. Da la idea y se remonta en el Antiguo Testamento, cuando allá se celebraba la primera Pascua en Éxodos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, podemos buscarlo, después si quiere lo tiene ahí, lo anota. 12, verso 1 en adelante, nos remonta y nos recordamos, y él también, Juan, se recordaba cómo celebraba el pueblo judío o cómo celebró la Pascua. Y por eso era algo significativo para Juan y para los que estaban allí escuchar, este es el Cordero de Dios. Un Cordero sin defecto que se ofrecía, ¿verdad?, para así redimir al pueblo. Y todo aquel que hiciera esto allá en la Pascua en Egipto, todo, recuerden que fue la última, como decimos, la última plaga, fue la última orden que dio el Señor para que dejara el faraón libertar a su pueblo. Todo aquel que pintara los dinteles con este cordero sin mancha, sin defecto, un cordero perfecto, pues debería ponerse la sangre allí en los dinteles, en la parte de arriba de las puertas, y todo el que hiciera esto, pues cuando pasara el ángel de la muerte, pues no iba a perecer, es decir, el primogénito no iba a morir. Por tanto, esto es lo que pensaba. También se pensaba en el cordero que era sacrificado para expiar los pecados. En Levítico también lo podemos ver. Jesús estaba pasando entre toda una multitud, entre toda la gente, pero alguien percibió su paso, alguien se dio cuenta de su presencia y puso a sus discípulos en ese mismo camino. Y Juan dice, no me miren a mí, es necesario que yo mengüe para que el que viene tras de mí, es decir, crezca más y más. Este es Juan que está preparando el camino. Y se hace así, de esta manera, preparando el camino, también lleva a los otros, a sus mismos discípulos, a que sigan al Salvador. Y, es Dios quien ocupa el centro de su vida. Notamos en estas palabras la insistencia, notamos la búsqueda insistentemente, notamos la esperanza. Veamos la fe que tiene Juan el Bautista. Los días están pasando. Ya había dicho al principio, era el tercer día que salía Juan cerca, alrededor del río Jordán, y allí seguía anunciando y buscando de estar más cerca del Señor Jesús. Entonces, notamos mientras que más se encontraba con Jesús, más se intensificaba, más se fortalecía la fe de Juan el Bautista. Juan no descansa. Juan, al contrario, cada vez está más seguro de que ese era el Cordero, que ese era el Mesías, ese era el Salvador que había de venir, que iba a ser, salvar a todos aquellos que creyeran en su nombre. Él no se queda estático. Y si comparamos y nos comparamos a nosotros mismos con la figura Juan el Bautista, nos podemos hacer esta pregunta: ¿soy yo uno que está presente, que está cerca, que añora, que anhela estar cerca del Señor, buscándole insistentemente en su palabra? ¿O soy de los que me quedo estático, que me quedo allí sentado o parado en un lugar y no me muevo a continuar creciendo y alimentando mi fe para que así pueda ser yo fortalecido? ¿O me retiro, soy yo de los que se retira, de los que se cansan, los que se fatigan, o los que deja que su fe se apague? Esa es la pregunta, y es lo importante, el detalle que vemos aquí en Juan el Bautista. Vemos y notamos también en el texto, nos dice que mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dice, Jesús estaba en movimiento.
lo vemos que se revela, ¿no? Como el Dios encarnado y estaba cumpliéndose el propósito porque que Dios lo había enviado. 2 discípulos, notamos aquí que se sienten llamados cuando ven a Jesús. Y como dice el texto, viéndole, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo siguieron, ¿no? Y vemos entonces aquí también la importancia, después de haber escuchado, ¿no? Dice el mismo 36, le oyeron hablar. ¿A quién oyeron hablar? A Jesús. Y después de haber escuchado hablar, ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿verdad? Y esto es importante, y uno de los textos que leíamos también ahorita, 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué le pasaba a Samuel? ¿Cuántas veces fue a Elí y dice, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué le pasaba a Samuel? No escuchaba la voz de Dios correctamente. Y a veces eso nos pasa. No estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué estamos escuchando? ¿Lo que nos agrada, lo que nos gusta, o estamos escuchando realmente al Señor? E insistentemente fue Samuel hasta que, bueno, el mismo Elí lo dirigió, lo ayudó y le dijo, no soy yo quien te está llamando, es el Señor. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue el consejo que le dijo ahí? Cuando te vuelva a decir, el Señor le diga a Samuel, te diga, Samuel, ¿qué vas a hacer ahora? Le vas a decir, Señor, heme aquí, tu siervo, soy tu siervo, ¿no? Y esa es la voz que quiere, ¿no? El Señor cuando le oigamos y nos demos cuenta que tenga sentido todo lo que está diciendo. No quiere que nos quedemos estáticos. El Señor quiere que sigamos moviéndonos, sigamos cada vez acercándonos más a Él. Y no solo eso, sino le escuchemos y entonces le sigamos. Y esto más adelante nos vamos a dar cuenta que implica otras cosas cuando escuchamos bien y cuando seguimos a Jesús, que trae por consecuencia, ¿no? Da este seguimiento. Todos pues somos invitados a vivir esta aventura, hermanos y hermanas, a la aventura del seguimiento. Seguimiento no a cualquier persona, no a cualquier individuo, sino al Señor de señores, el Rey de reyes. Es de suma importancia la escucha en este seguimiento, porque puede ser que estemos escuchando otras voces y no la voz de Dios. ¿Qué queremos escuchar? ¿Cómo respondemos en verdad al llamado y a la escucha de la voz de Dios o de la voz de Jesús? ¿Cómo respondemos? ¿De qué manera estamos respondiendo hoy la iglesia de ya, gracias al Señor, del 2024? ¿Cómo estamos respondiendo? Tengo el valor, tengo el amor, tengo el ardor para decirle, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Mateos así lo dijo, ¿verdad? El apóstol Pedro, Mateos 8:19, confirmando las palabras, es decir, no solamente decirlo con palabras, sino también con hechos, que sean hechos comprobables, objetivos, que se vean en nuestra vida. O también digo yo como aquel del Evangelio, te seguiré, pero deja primero que me despida de los que están en mi casa. Lucas 9:61. ¿En cuál posición o cuál es la actitud que estamos tomando hoy nosotros como seguidores del Señor? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Y así, después de escuchar, dice la palabra, verso 37, después que lo oyeron, que lo escucharon correctamente y le siguieron, ¿qué sucede? El Señor dice, verso 38, Jesús no los deja, no los abandona, ¿verdad? A su suerte. El Señor, dice el texto, verso 38, primera parte, dice, se volvió. Y eso es importante también, hermano. El Señor se vuelve por nosotros.
Fíjense si fue así, que siendo rey, ¿verdad?, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no de manera monetaria, económica, sino para que fuéramos ricos en la vida realmente la que vale la pena vivir, la vida eterna. Y eso es importante. Dios tiene, y Jesús tiene compasión de sus seguidores, de su pueblo. No está quizás como los presidentes de nuestro país, bueno, de todos los países, los presidentes o los jefes quizás de un trabajo. Hay muchos que quizás son buenos, pero no está como eso, que lo que quieren es tener un estatus y tener a personas que le estén cayendo atrás y estén ahí al servicio de ellos, sino que Jesús tiene compasión y sabe la necesidad que tienen esos discípulos de que sus vidas sean arregladas, de que se les dé el perdón que necesitan. Y hoy el Señor, nosotros agobiados, angustiados, con tristeza, con dolor, con todo lo que podamos estar atravesando, el Señor se vuelve también a su pueblo y tiene compasión de nosotros. Es precisamente, ¿verdad?, esto, la importancia que tienen estas palabras. El Señor, vemos aquí, notamos cómo nuevamente, es la primera vez que el Señor pronuncia sus primeras palabras aquí en el Evangelio de Juan, y son con una pregunta precisa que va dirigida a estos dos discípulos que le están siguiendo. Obsérvese y veamos y notemos que no dice: ¿a quién buscas? Sigan el texto, ¿verdad? Lo están viendo. Dice, ¿a quién? No está diciendo ¿a quién buscas? Sino está diciendo, sino ¿qué buscas? ¿Qué querían estos discípulos? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros hoy? ¿Querían ellos que este Cordero de Dios les quitase el pecado? Como había dicho, si leemos atrás los días anteriores, que dice, dijo también, Juan mismo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Acaso querían ellos esto? ¿Acaso queremos esto nosotros igualmente? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que Dios, que Jesús nos quite, nos limpie de nuestros pecados. Ese es nuestro principal objetivo en nuestra vida. Buscaban ellos por consiguiente una salvación completa y gratuita y acceso al reino de Dios. Fuera lo que fuese, Jesús era y es capaz, hermanos y hermanas, de proveer todo lo que necesitaban estos discípulos. Todo aquello por cuanto ellos tuvieran necesidad, Dios o Jesús, que es lo mismo, les iba a suplir todo lo necesario. Igualmente a nosotros, sea lo que sea que estemos buscando con ansiedad, siempre y cuando lo hagamos con todo el corazón, con toda la fe y seguridad de que el Señor nos los puede proveer, así será. Pero tenemos que dirigirnos a Él siempre con una fe verdadera. Igualmente nos pregunta hoy y fija su mirada sobre nosotros. Así como fijó, dice el texto, volviendo a Jesús y viendo que le seguían, Él fijó la mirada, como cuando uno mira frente a frente a una persona, le mira a los ojos. Así Cristo miró a los ojos de aquellos discípulos y le preguntó, ¿qué están buscando? También nos pregunta a nosotros, ¿qué estamos buscando? No es fácil, hermano, responder a esta pregunta. Debemos, ¿verdad? Debemos bajar bien profundo a lo profundo de nuestro corazón y analizarnos, medirnos, escucharnos a nosotros mismos y ver realmente qué es lo que estamos buscando de Jesús, de nuestro Salvador. ¿Qué busco yo verdaderamente? Mis energías, mis deseos, mis planes, mis proyectos, mis sueños, mis metas, mis recompensas. ¿A dónde se están dirigiendo todas estas preguntas? ¿Cuál es el motor
de mi vida? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿No? Es lo que nos hace preguntar este texto. Y notamos la parte, ¿no? Final del 38 y seguido del 39, dice: ellos le contestaron, maestro, o rabí, que significa esto, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. La respuesta de estos discípulos, de estos dos discípulos, es una pregunta sencilla y una pregunta, ¿no? En un sentido profundo. Esta pregunta dice: ¿dónde vives? Con ella indican que no solamente querían saber dónde es que estaba Jesús, ¿no? Que sino también querían saber y conocer más de la vida de Jesús. Con esta pregunta estaban diciendo eso. Buscan un lugar más apacible, más tranquilo. Y eso es lo que debe añorar y anhelar el seguidor, el discípulo del Señor. Después de haber escuchado, oído al Señor correctamente, le siguen, pero también preguntan y dicen: Señor, quiero conocerte más y más. Quiero buscar un lugar que me dé paz, que me dé tranquilidad. Les interesa a ellos poner en conexión el proyecto de vida de Jesús con sus anhelos profundos. Jesús les invita a que vengan, dice: vengan, vean. Les invita a ponerse en el camino. No se puede estar quieto cuando se encuentran con Jesús. Ni el propio maestro les dice: quédense aquí, espérenme aquí que yo voy a ir a resolver unos asuntos y después yo vuelvo por ustedes. No fue así. O sea, cuando tenemos un encuentro con el Señor, no se está quieto, ¿verdad? Lo primero que hacemos es preguntar: Señor, ¿dónde vives? Y no solamente para ir y estar y quedarnos, ¿verdad? Y pernoctar en el lugar, es decir, y quedarnos estáticos, sino para continuar creciendo, continuar madurando, ponernos en el camino y seguir adelante, ¿no? No podemos estar quietos. Entonces nosotros tampoco, cuando hemos conocido al Señor. De este encuentro, entonces, hermanos y hermanas, nacerá la necesidad de contar a otros lo que les ha pasado. Y esto lo vemos, es lo que decía ahorita. Notamos que después que uno conoce del Señor, nos damos cuenta entonces que hay un efecto en la vida de la persona, ¿verdad? Hay un efecto. El discípulo no se está quieto, ¿verdad? Entonces, fueron y vieron, dice el texto, y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. El encuentro requiere entonces una decisión y un encuentro personal, una relación personal, permanecer con Jesús. Jesús hace partícipes de sus movimientos a los que le siguieron. Es decir, le dice: vamos, vengan, vean, ¿verdad? Y así nos hace partícipes a nosotros de todas las actividades, de todas las tareas y responsabilidades que tiene entonces el discípulo, ¿verdad? Que es mantener y sostener y edificar el cuerpo de Cristo. No cuentan lo que hicieron, ni que hablaron, ni dónde era la hora. Dice aquí el texto cuál era la hora 10. Muchos dicen que era temprano en la mañana, la hora que se recuerda entonces siempre, porque hubo un cambio en su vida, en la vida de estos discípulos. Entonces, nosotros quizás no recordemos en el día que nos encontramos con el Señor, el día que el Señor volvió su vista hacia nosotros y nos llamó, como llamó el Señor a Samuel. Quizás no recordamos ni el día, pero ¿cuál es lo principal? Que ese día hubo cambio, tanto para Samuel como para estos discípulos. De ahí en adelante, dice que en aquel entonces Samuel dice: no había palabra, no se escuchaba mucho la palabra, es decir, Dios no se había revelado a muchos, es decir, no se estaba dando un anuncio de aliento, de consuelo para las personas. Pero de ahí en adelante Samuel comenzó, dice, ninguna de las palabras, dice el final, en el verso 20 creo, ninguna de las palabras de Samuel, dice, caía al piso. Todo lo que estaba a decir, decía Samuel, tenía sentido y se cumplía.
Igualmente, cuando conocemos al Señor, todas las cosas que entendemos y escuchamos por la palabra tienen sentido para nosotros y nosotros queremos transmitirla a los demás. Y el Señor no va a dejar que no nuestras palabras, sino su palabra caiga en el piso. Quizás si decimos las nuestras, ellas, si no son la palabra de Dios, van a estar constantemente en el piso, pero la palabra de Dios siempre está encima, siempre está por encima de todas las cosas y nunca el Señor la dejará caer. Es una experiencia, hermanos y hermanas, bellísima de estos dos primeros discípulos que se quedaron con Jesús, que desean estar con Él, no necesitan más, solo estar con Jesús. No importa su suerte, qué les va a pasar de ahí en adelante, no miden, no calculan, sino confían. El seguimiento de Jesús no es voluntarismo, es un don que proviene de escuchar correctamente al Señor, de contemplar donde vive e iniciar con Él una experiencia de amor. Al pasar tiempo con Jesús, se descubre entonces, hermanos y hermanas, el verdadero rostro, la verdad, se descubre lo indecible, se descubre lo maravilloso, la realidad de lo que somos y de lo que es también así el Señor. Él se ofrece también hoy, Él se vuelve hoy para nosotros. Si alguno en esta mañana siente, ¿verdad?, y ha sentido en su corazón el llamado de Dios, pues para vivir junto a Él, pues este es el momento. No se preocupe, no nos preocupemos, pues tendremos esta experiencia de vivir en comunión con Él y esta experiencia de amor. Entonces, ¿qué decido, por tanto? ¿Cuál es mi decisión? Si pudiéramos llamarle así. ¿Me paro yo también como los discípulos y me quedo con Él, en Él, o me voy? ¿Me sustraigo de su amor y corro a buscar otra cosa? ¿Cuál ha sido o cuál es nuestra actitud? ¿O cuál será nuestra actitud quizás de hoy en adelante? Después dice el texto que encuentran primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado ¿a quién? Al Mesías. Vemos aquí lo que les decía, ¿verdad? Ellos fueron, después que descubrieron y se dieron cuenta que era el Mesías, fueron a anunciarlo a otros. Andrés busca a su hermano, le comunica lo que han hallado, comparte con él su experiencia única, esa experiencia maravillosa con su hermano. Nosotros hemos compartido con nuestros hermanos, sean de sangre o quizás de cercanía o de la fe, hemos compartido lo que hemos encontrado. Hemos compartido a aquellos que no conocen del Señor lo que hemos encontrado. Pues así los discípulos dan el anuncio, proclaman al Mesías, al Salvador, y tienen fuerza de llevar consigo, es decir, este mensaje a los demás. Se convierten ellos en guías, se convierten en luz, en un lugar, en una vía segura. Asimismo ellos. En este pasaje pues es muy importante, pues notamos aquí que al tener el conocimiento entonces de Jesús, luego viene pues el llevarlos a otros. Muchas veces quizás nos atacan la duda y nos cuestionamos si verdaderamente estamos preparados para esto. Quizás nos preguntamos, no sé si soy lo suficientemente, tengo las suficientes palabras para decirlo, si soy lo suficientemente bueno para hacerlo. Tengo que estar en un nivel de madurez o perfección que yo no soy suficiente, yo no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, estos discípulos, mientras más pasaba el tiempo y más cerca estaban del Señor, más iban comprendiendo y aprendiendo a convivir con Él y hacer su voluntad. Tengo quizás miedo yo hoy, quizás me avergüenzo del Evangelio, quizás me avergüenzo de ser lo que soy, es decir, de ser seguidor de Jesús. Pues
Quizás estoy siendo, es decir, nos decimos, no, yo no tengo fuerza, o quizás estamos siendo perezosos. Cualquiera que sea nuestras actitudes, el Señor nos está llamando a hacer todo lo contrario, a movernos y predicar y anunciar el Evangelio. En fin, Jesús, al final del texto vemos, después que se encuentra con Andrés y le lleva a su hermano, halló primero, dice, a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. En otras traducciones dice hijo de Juan. Dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El texto termina con una aclaración acerca de la identidad de Simón, que es llamado, dice, Cefas. Algo sucede, ¿verdad?, con la identidad del discípulo. Algo sucede entonces, hermano, con la identidad de nosotros. Hay cambio, ¿verdad? Como hubo cambio en Simón, es decir, que era Pedro, que ustedes conocen mucho de Pedro, ¿verdad? O conocemos mucho acerca de Pedro. Hay un cambio en los discípulos del Señor. Y esto es importante, que hayan cambios en nuestra vida. ¿Cómo notamos que el Señor está obrando en nosotros? ¿Cómo es que se nota eso? ¿Quizás se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo es? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Por qué? Porque hay cambios, ¿verdad? Hay cambios de actitudes, cambio de vida. No podemos decir que soy el seguidor de Jesús y yo siga siendo el mismo. Que no luche con toda la fuerza de mi ser, con aquello que me entorpece mi vida y mi relación con el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no?, con nosotros, que haya cambios reales, cambios verdaderos. ¿Digo malas palabras? Lucho por no decirlas. ¿Soy un mentiroso? Lucho por no ser un mentiroso. ¿Golpeo? No golpeo. ¿Robo? No robo. O sea, cuando hay un encuentro con Jesús, hay cambio. Tiene que haber cambio. ¿Soy un traicionero? No traiciono más. Y así pueden aplicarse y aplicarnos, nos podemos aplicar todas las cosas que pueden nosotros nos estén afectando en este día, en este año, en este pasado, para que en el presente y el futuro no hagan daño y podamos entonces ser buenos seguidores del Señor. Jesús, haciendo uso entonces de su oficio profético, mira hacia el futuro y lo que ve no es al impulsivo Simón que ahora tenía ante él, sino estaba estableciendo a Cefas, es decir, a la piedra, ¿verdad? A la piedra que iba a ser un puntal en la edificación del pueblo de Dios, en el mensaje de salvación para otros. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿no? Y Él no mira nuestro pecado, no mira nuestras actitudes, no mira quizás el Simón que hay en nosotros, sino está mirando a la piedra que podemos convertirnos, en la piedra que nos podemos convertir. Por lo tanto, Jesús predice lo que la gracia divina realizará en el corazón de este discípulo. Entonces, hermanos y hermanas, que podamos nosotros decir como el salmista, ya para concluir, que podamos decir, como leíamos también, Salmo 40 del 1 al 10, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos meditar en todo esto que hemos hablado y digamos qué sentido, cómo me habla este texto en mi vida, este relato de que hemos escuchado, cómo lo aplico, de qué manera, ¿no? Y de ahora en adelante podamos entonces ser mejores discípulos del Señor. Vamos a orar al Señor. Oremos la oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por habernos concedido la presencia de tu Hijo Jesús en las palabras luminosas de este Evangelio. Te damos gracias por habernos hecho escuchar su voz correctamente,
por haber abierto nuestros ojos para reconocerlo. Te damos gracias por habernos puesto en el camino para seguirlo y entrar en su casa. Gracias porque podemos morar con Él, en Él, y porque Él y contigo estás con nosotros. Gracias por habernos una vez más llamado, haciendo nueva nuestra vida. Haz de nosotros, te rogamos, un instrumento de tu amor. Que yo ni nosotros dejemos nunca de anunciar al Cristo que viene. Que nosotros no nos avergoncemos, que no nos cerremos, que no nos apaguemos, sino que me vuelva siempre más y más a ti felizmente, y que estés feliz por llevar el nombre de seguidores y discípulos de Jesucristo. A los hermanos y hermanas también que tú me has hecho, Señor, encontrar cada día, que podamos siempre llevar este mensaje, Señor, el mensaje de perdón de pecado, el mensaje de paz, de esperanza, consuelo y amor, que solo el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, que nos mira con compasión, nos puede dar. A Él sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Aplica, Señor, esta tu palabra en nuestros corazones y mentes, y así podamos vivirlo cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor.